Desde que tengo memoria, amo los videojuegos. Son ese pequeño escape que tenemos al llegar a casa después de un día largo. Recuerdo surcar los mares en el Perla Negra y no necesariamente por jugar al Piratas del Caribe. Guiño, guiño, sino una práctica que en su momento era la única forma en la que podía adquirir un videojuego. En esos tiempos era difícil poder acceder a uno de manera legal. Y sé que todos pasamos por eso en algún momento de nuestras vidas y también sé que nos hacíamos la misma pregunta. ¿Este juego que voy a descargar va a venir con un virus o uno de los links estará caído? Sin embargo, hoy en día la pregunta cambió porque conseguir el juego ya no era el problema. Ahora el problema era decidir cómo comprarlo y cada vez que llega la hora de adquirir un nuevo, termino haciéndome la misma pregunta. ¿Será que esta vez lo compro digital o me voy por la copia física? Y aunque pueda parecer una decisión bastante simple, la realidad es que detrás de ella existe una discusión mucho más grande de lo que parece, porque ambos formatos tienen ventajas y ambos tienen problemas. Lo más curioso es que ambos han cambiado muchísimo con el paso de los años y créanme, no es para bien. Así que en este video vamos a hablar precisamente de eso, del problema real detrás del formato de los videojuegos. Y para entender por qué existe esta discusión, creo que primero tenemos que hablar de aquello que durante décadas fue la única forma de comprar un videojuego. Antes no existía esta pregunta. Si querías un juego, tenías que salir a buscarlo, o mejor dicho, tenías que esperar a que tu mamá tuviera la disposición económica y emocional para comprártelo, porque tú puedes llevar 3 meses hablando del juego, sacar buenas notas, limpiar la casa y ser temporalmente el hijo perfecto. Pero si ella decía que no, se había acabado la negociación, y cuando finalmente conseguías uno, llegabas a tu casa, lo colocabas en la consola y comenzabas a jugar. No existía una actualización de lanzamiento, no tenías que esperar una instalación, y mucho menos tenías que liberar espacio borrando otros juegos para instalar el que te acababas de comprar. Era insertar y jugar. Y aunque parezca algo sencillo, siento que esa era una de las mayores fortalezas del formato físico. El juego realmente estuviera ahí, aunque eso tampoco significa que los juegos antiguos eran perfectos. Para empezar, los discos podían rayarse y los cartuchos podían dejar de funcionar. Recuerdo que en la 64 debíamos soplar como si el mundo se acabara para que el juego funcionara, aunque creo que esto era una mala práctica adoptada por una falsa creencia de que podía arreglarlo. Bueno, igual funcionaba. Pero igual, si los cuidabas bien, podían durar muchísimo tiempo. De hecho, todavía existen personas utilizando juegos que compraron hace décadas, y eso demuestra que el formato físico no era necesariamente tan frágil como a veces pensamos. Más bien dependía mucho del dueño, porque hay personas que tienen sus juegos de la PlayStation 1 y todavía están como nuevos. Yo, por ejemplo, aún conservo una copia del GTA 3 de la Play 2 y está en perfectas condiciones, y créanme, tengo muchísimos años con ella. Con el tiempo, el formato físico fue mejorando, los discos comenzaron a tener más capacidad y los cartuchos modernos son mucho más pequeños y resistentes. Y bueno, en teoría esto debería permitirnos guardar juegos más grandes y conservarlos durante más tiempo, pero ocurrió algo bastante extraño. Mientras mejoraba la tecnología del formato físico, el juego comenzó a depender cada vez menos del objeto físico. Sé que esto suena contradictorio porque tú vas a una tienda, compras una caja, dentro encuentras un disco y se supone que ese disco contiene el juego. Esa era la lógica. Sin embargo, hoy existen casos donde colocas el disco en la consola y lo primero que aparece es una descarga enorme. Entonces tú te quedas mirando la caja y preguntándote si fue exactamente lo que compré. Porque si tengo que descargar prácticamente todo el juego, el disco comienza a sentirse como una simple llave que me da permiso para acceder a los archivos. Uno de los ejemplos más absurdos fue el Call of Duty, la versión de Modern Warfare 2, que la versión física tenía una cantidad mínima de información dentro del disco y que necesitaba descargar casi todo el juego desde internet. O sea, tú salías de casa, comprabas la versión física, regresabas emocionado, colocabas el disco y a descargar más de 100 gigabytes. Una experiencia completamente física. Es como comprar un libro, abrirlo y descubrir que solamente trae la portada junto con un enlace para descargar las páginas. LOL. Y este no es el único caso. El Star Wars Jedi Survivor también necesitaba una descarga para completar su instalación. En la propia caja parecía que requería internet. Y entiendo que los juegos actuales son mucho más grandes. No es lo mismo almacenar un título de hace 20 años que uno moderno con escenarios enormes y gráficos más detallados. Pero desde el punto de vista del jugador, se pierde parte del propósito de comprarlo físicamente. Porque una de las razones para obtener un juego físico es saber que puedes conservarlo, que aunque pasen los años, podrás introducirlo en la consola y jugar. Pero si el disco necesita descargar una parte obligatoria desde un servidor, entonces realmente no eres completamente independiente. Hoy puedes descargarlo, pero ¿qué pasará dentro de 20 años si esos archivos dejan de estar disponibles? Ese disco continuará en tu repisa, se verá bonito, quizás hasta aumente de valor, pero jugarlo será otra historia. Por eso valoro cuando un juego físico todavía conserva la idea de insertar y jugar. Cuando compré el Super Smash Bros. Ultimate, coloqué el cartucho en mi Nintendo Switch y pude comenzar a jugar. Sí, el juego tiene actualizaciones y contenido adicional, pero la experiencia principal estaba dentro del cartucho. No tuve que descargar el juego completo
para poder entrar. Y esa diferencia es importante, porque una cosa es lanzar una actualización para corregir errores o añadir contenido, y otra muy diferente es venderte una caja que tengas que conectar a internet. Y aunque Nintendo no es perfecta en este tema, por lo menos en juegos como Smash, todavía sentí esa experiencia tradicional, colocar el cartucho, verlo aparecer en el menú y jugar como debe ser. Y hablando de esa experiencia tradicional, hay otra cosa que siento que hemos perdido, y es la emoción de abrir una caja. Antes, cuando comprabas un juego físico, no solamente recibías el disco, la caja también formaba parte de la experiencia. Abrías el juego y encontrabas un manual. A veces había algún pequeño detalle relacionado con el título y no tenía que ser algo enorme, pero te hacía sentir que realmente habías comprado un producto especial. Yo recuerdo mirar los manuales incluso antes de comenzar a jugar. Veía los personajes, aprendí un poco sobre el mundo, porque hasta traían mapas. Era una forma de entrar al juego antes de encender la consola. Ahora abres una caja moderna y está el disco, solo, abandonado. Parece a mi papá cuando fue por cigarros. Ni siquiera tiene un papelito que te diga gracias por los $70 que te has gastado. Y sé que imprimir manuales tiene un costo. También entiendo que hoy los propios juegos incluyen tutoriales y ya no necesitan explicar cada botón en un pequeño libro. Pero igual siento que el formato físico necesita ofrecerte algo que justifique comprarlo de esa manera. Porque si voy a ocupar espacio en mi habitación, cambiar el disco cada vez que quiera jugar y en algunos casos descargar archivos obligatorios, por lo menos dame un póster, dame una ilustración, dame algo que haga sentir que esta versión tiene un valor diferente. No estoy pidiendo que cada juego incluya una estatua tamaño real del protagonista. Primero, porque sería demasiado caro. Y segundo, porque no sabría cómo explicarle a mi familia por qué hay un calvo musculoso en el medio de la sala. Pero creo que un pequeño manual podría devolverte parte de esa esencia. Las compañías todavía hacen algo parecido con las ediciones de colección. El problema es que muchas cuestan tanto que uno termina teniendo que elegir entre comprar la edición coleccionista o seguir comiendo durante el resto del mes. Y con el precio del combustible y de la luz, pues está un poco difícil. Yo quiero el juego, no entrar en una crisis financiera por un libro de arte. A pesar de todo esto, el formato físico sigue teniendo ventajas que el digital no puede reemplazar completamente. La principal para mí es esa sensación de pertenencia. Cuando tienes un juego en tus manos, sientes que realmente es tuyo. Puedes verlo, puedes conservarlo, y mientras tengas una consola compatible, ese juego continúa contigo. También tienes la posibilidad de venderlo. Esto es precisamente importante cuando compras un título y descubres que no te gustó. Con un juego físico todavía puedes recuperar una parte del dinero. Con uno digital, normalmente se queda dentro de tu biblioteca, recordándote que tomaste una mala decisión. En el mercado de segunda mano también puedes encontrar verdaderas oportunidades. Un juego físico que cuesta mucho nuevo puede aparecer en mejor precio después de unos meses, y eso demuestra que el ahorro no pertenece exclusivamente al formato digital. Dependiendo del momento, comprar una copia usada puede ser la opción más económica, pero el formato físico también tiene un valor que no necesariamente se mide por el dinero, y este es coleccionar. Hay juegos que uno quiere conservar porque significaron algo. Quizás fue el primer título que terminaste, uno que jugaste durante una etapa muy importante, o simplemente un juego cuya caja quieras ver dentro de unos años y recordar la experiencia. Y ahí es donde el formato físico se vuelve sumamente especial. No estás guardando solamente un juego, también estás conservando el recuerdo que tienes de él. El problema es que para coleccionar necesitas espacio, y este es uno de mis mayores conflictos, porque me gusta cómo se ven los juegos físicos, me gusta tenerlos organizados, pero llega un punto donde comienzo a mirar las cajas y pensar en todo el espacio que ocupan, entonces vendo algunos, después me arrepiento y finalmente termino comprándolos digitalmente durante una oferta. Una estrategia brillante. Compro el mismo juego 2 veces y de alguna forma siento que ahorré dinero. Claro, como si las cosas pasaran así. Por eso, aunque me encanta la idea de tener una colección física, muchas veces termino inclinándome por el lado digital. Y aquí es justo cuando entramos al otro lado de la discusión. Los juegos digitales tienen una ventaja que es imposible de negar, y es la comodidad. Enciendes la consola, pulsas el icono y comienzas a jugar. No tienes que buscar la caja, no necesitas cambiar el cartucho y tampoco tienes que levantarte del mueble. Sé que levantarse para cambiar el disco no es exactamente un deporte extremo, pero somos gamers, nos gusta la comodidad. Y una vez que te acostumbras a tenerlos todos disponibles desde el menú, regresar a lo físico puede sentirse menos práctico. Esto se nota todavía más en una consola portátil, como el caso de Nintendo Switch. Todo está dentro del mismo dispositivo, aunque al final lleves 50 títulos instalados y pases todo el viaje jugando exactamente a lo mismo, pero tienes opciones, y las opciones son importantes. Otro punto a favor es que comprar digitalmente es inmediato. No tienes que esperar que el juego llegue ni buscarlo en una tienda. Puedes comprarlo desde tu casa y comenzar la descarga. Dependiendo de tu internet, inmediato puede significar que podrás jugar esa misma noche o el jueves de la semana que viene. Además, el formato digital elimina el problema del espacio físico. No necesitas una repisa llena de cajas. Todo está guardado dentro de la consola, y eso te diría si no existiese el problema de que los juegos modernos ocupan tanto almacenamiento que eventualmente tendrás que comprar una memoria adicional. Así que realmente no dejamos de gastar dinero en espacio, simplemente cambiamos la repisa por
una SSD. Pero para mí, una de las mayores ventajas de lo digital son las ofertas. Especialmente en plataformas como Steam, un juego puede bajar muchísimo y ahí es donde muchas veces termino comprando digital, porque encuentro títulos hasta por la mitad de lo que me costaría físicamente. Ves un descuento con un 70% y piensas, no puedo dejar pasar esta oportunidad, aunque llevabas 5 años dejando pasar el juego sin ningún problema. Pero fuera de las compras impulsivas, es cierto que digitalmente se pueden comprar en precios excelentes, aunque tampoco significa que siempre sea más barato. Hay juegos digitales que permanecen a precio completo durante años. Nintendo es experta con esto. Ojo ahí. Mientras la versión física ya parece usada por mucho menos. Y por eso creo que lo mejor no es cerrarse a un formato, es comparar, ver cuál versión cuesta menos y qué valor te ofrece cada una. Porque ninguna compañía te dará un premio por haberte pagado más, solamente para defender tu formato favorito. Ahora bien, toda esta comodidad tiene un punto débil, y es que tus juegos digitales están vinculados a una cuenta. Y cuando toda tu biblioteca depende de una sola cuenta, perder acceso a ella puede convertirse en un problema enorme, ya que esto puede ocurrir por un descuido. Entras a una página falsa, colocas tus datos y una persona malintencionada termina controlando tu perfil. En ese momento no estás perdiendo un solo juego, estás poniendo en riesgo años de compra. Y esa es una fragilidad que no existe de la misma manera con el formato físico, porque si tú pierdes un disco, perdiste ese solo juego, pero si pierdes una cuenta, podrías perderlos todos. Y aquí también quiero reconocer algo positivo. Plataformas como Steam tienen sistemas bastante buenos para recuperar una cuenta. Si alguien te la roba, su soporte puede verificar que realmente eres el propietario y ayudarte a recuperar el acceso. Y eso da cierta tranquilidad, porque no es como que alguien cambia tu contraseña y automáticamente desaparecieron 15 años de tu vida gamer. No, existe un proceso, existe seguridad y existe un equipo al que puedes recurrir. Y créeme, nadie quiere meterse con el equipo de Steam. Nadie. Pero aún con todo eso estamos en lo mismo, seguimos dependiendo de una compañía. Tus juegos están vinculados a sus servidores y a las condiciones de su plataforma. Y es una pregunta que todavía no tiene una respuesta completamente clara, al menos no para mí a fecha de este video, y que quizás más adelante hagamos un video sobre esto. Pero ¿qué ocurrirá con nuestros juegos digitales dentro de muchos años? Cuando una tienda digital cierra, normalmente las compañías intentan mantener la opción de descarga de las compras anteriores, pero nadie puede garantizar que esto será así por siempre. Quizás dentro de 20 años todavía podamos acceder a todo, o quizás tengamos una consola llena de iconos que ya no pueden descargar nada, y esa incertidumbre existe. Pero tampoco podemos decir que comprar físico resuelve automáticamente el problema, porque como vimos, si el disco necesita una descarga obligatoria, también dependerá de esos servidores. Por eso siento que la diferencia entre físico y digital se ha vuelto mucho menos clara. Antes era sencillo, el juego físico estaba dentro del cartucho o dentro del disco y el juego digital estaba dentro de tu cuenta. Ahora puedes tener un disco que necesita internet y un juego digital que funciona perfectamente sin conexión después de instalarlo. La línea se está mezclando. Por eso creo que la discusión no debería tratarse de decidir cuál es universalmente superior. Ambos formatos tienen cosas buenas y ambos exigen que sacrifiquemos algo. Cuando compro físico, obtengo esa sensación de tener el juego, pero pierdo parte de la comodidad. Cuando compro digital, puedo jugar más fácilmente, pero mi compra depende de una cuenta. Hay juegos que tienen sentido comprarlos digitalmente, quizás porque están en una buena oferta o porque sabes que los utilizarás constantemente. Pero también existen títulos que se sienten mejor en físico. Super Smash Bros. Es uno de ellos para mí. Puedes llevar el cartucho a casa de un amigo, colocarlo en una consola y jugar. No necesito iniciar mi cuenta ni depender de que él tenga el juego comprado. Llevo el cartucho y ya está. También están esos juegos que quieres comprar físicamente porque significaron algo para ti. En mi caso, quiero tener el remake de Zelda Ocarina of Time en físico. Quiero poder verlo dentro de mi colección y conservarlo con el tiempo, pero también quiero tenerlo digital. Pagar 2 veces por el mismo juego no parece la decisión más inteligente, pero en mi cabeza cada versión tendrá una función. La física será meramente para colección y la digital sería la que realmente utilizaría para jugar cómodamente. Es completamente innecesario, pero emocionalmente tiene sentido para mí. Y a veces eso es lo único que importa cuando uno colecciona algo. Y al final creo que esa es la conclusión de toda esta discusión. Cuando éramos niños realmente no pensábamos en estos casos. No nos preguntábamos sobre licencias digitales, no nos preocupábamos por servidores, tampoco hablábamos sobre coleccionismo, mucho menos si un juego conservaría su valor dentro de 20 años. Simplemente queríamos jugar, queríamos llegar a casa, encender la consola y vivir una aventura. Quizás por eso esta discusión no tiene una respuesta correcta, porque mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que el formato nunca fue lo importante. Lo importante era lo que ocurría después, las horas que pasábamos jugando, los recuerdos que construíamos, y esas cosas siguen siendo exactamente iguales sin importar si el juego llegó a nosotros mediante un disco, un cartucho o una descarga digital. Por supuesto, sigo pensando que las compañías deberían darle más valor al formato físico. Me gustaría volver a ver manuales, pósters, detalles que hagan sentir especial abrir una caja. Y también me encanta la comodidad que ofrece el formato digital, poder encender una consola y tener todos los juegos ahí esperándome. Pero después de darle tantas vueltas a este tema, creo que llegué a una respuesta bastante simple. El mejor formato,
no es el físico y tampoco es el digital. El mejor formato es aquel que te permita disfrutar el juego de la manera que tú quieras hacerlo, porque al final cuando aparece la pantalla de inicio y comienza la aventura, ninguno de nosotros está pensando en el formato, estamos pensando en jugar, y quizás después de todos estos años esa sigue siendo la parte más importante de los videojuegos y probablemente siempre lo será. Y así llegamos al 2026, sin una respuesta clara entre lo que es digital y lo que es físico, porque lo físico se comporta como digital y lo digital ni siquiera sabes si realmente te pertenece. Y irónico como las compañías nos llevan cada vez más al camino que quieren. Mi PlayStation 5 es digital, así que ¿qué pasará cuando pasen los años y dejen de existir los servidores de Sony? En fin, nos vemos cuando las compañías desean traer el formato físico como realmente se lo merece y cuando el formato digital tenga seguridad de que es nuestro y no esté atado a políticas de una plataforma o a un servidor. Gracias por ver este video. Chao. A propósito, acaban de anunciar las reservas del tan esperado GTA 6 y la versión física es un código digital.